Hace unos 13 años que estamos haciendo cirugía para atender pacientes de obesidad. Bien. Obviamente, la gente que vemos son gente que tiene mucho peso, que tienen ya una serie de problemas como azúcar en la sangre, presión alta, colesterol, triglicéridos. Pero es interesante que notábamos dos cosas. Una, cuando el paciente perdía peso, notábamos que el paciente perdía peso, pero no lo veíamos tan saludable como nos gustaría. Entonces nos dimos cuenta de que no era solamente operar pacientes obesos, sino que era una cosa multidisciplinaria. El psiquiatra tiene una parte importante en todo esto, a veces no tanto el psiquiatra, a veces el psicólogo, la nutricionista, hay un punto en que te dice qué tienes que comer, qué no tienes que comer. Pero el otro asunto es que notamos que había un grupo de personas que pedían consulta y que no eran candidatos a cirugía porque tenían un sobrepeso leve. Y comenzamos a pensar cómo ayudar a esta gente a que perdiera peso. Ok, obviamente no hay que operarlos, pero ¿qué hacemos con ellos? La típica dieta ya la hicieron, no le funcionó, y comenzamos también a meternos en esta zona de qué hay.